Les doy la bienvenida al episodio número 9 de Alguien me lo dijo podcast. Un episodio especial porque hoy hace un año se materializó esta idea de este podcast. Y hablando hoy en producción con Stanley, que está ahí en la producción y que también hace toda la parte gráfica del podcast, pensamos cuál sería la mejor manera de, hacer algún tipo de contenido hoy, si alguna publicación o algo en particular. No voy a robarle crédito, él fue el que me dijo como, empecemos a contar un poco la historia desde el principio, cómo se dio, en qué momento dijiste, voy a hacer un podcast sobre esto o qué pasaba antes. Entonces, les doy la bienvenida a este episodio especial que lo hago con cariño y también para conmemorar un poco todo este año que ha pasado vaya que ha pasado, han pasado cosas. Entonces, esa era la intención, es la intención de este primer episodio especial, que además estamos con vídeo, estamos ahora en YouTube, así que también es un paso más del podcast que vamos a seguir creciendo hacia distintas direcciones. El podcast inicia de una manera muy particular, muy curiosa y muy genuina. Hace un tiempo venía haciendo radio con Stanley, que está en la producción, que ya lo mencioné, y nada, siempre está esta pasión por poner un micrófono detrás y charlar y compartir voces y compartir experiencias y perspectivas, y de a poco fue ganando una cierta popularidad el término podcast, que dentro de tanta curiosidad dije, puede ser un canal. Y para septiembre más o menos del año pasado empecé como a hacer algunos bocetos de lo que me gustaría y de qué me gustaría plasmar. En principio el proyecto se llamó El Cuento Puro, luego fue El Puro Cuento. Stanley estaba al principio y hicimos un montón de pruebas, de gráficas, hicimos tomas acá en la terraza. Era como casi un popurrí de ideas y casi que no teníamos rumbo, ¿no? Ya para octubre más o menos, me acuerdo que dije, voy a hacer el podcast y tenía un cierto miedo de que no estuviese listo lo que yo quería enseñar o publicar o compartir. Siempre estaba ese temor de, está muy mal o no muy mal o le falta algo o no es lo que quiero compartir y etcétera, que casi todos los que hacen podcast o crean contenidos a veces se les pasa por la cabeza esa sensación. Y fue así, fue algo muy directo. Decidí empezar a hacer el podcast de una manera muy artesanal, de una manera muy básica a veces, desde la edición, desde la producción. Estuve solo desde el principio con momentos de llamar al entrevistado, de ir aquí, de ir allá. Recuerdo que el primer episodio lo hicimos con Hernán, que le mando un abrazo enorme, que fuimos a su casa hasta Lanús, hicimos la grabación. Los que no han escuchado el episodio se los recomiendo. Papá canábico. Por supuesto, fumamos un par de porritos y en el medio de la entrevista fue como que medio que se iba perdiendo, pero afortunadamente como que seguimos el hilo y pudimos hacer una entrevista copada. Fue una charla muy buena. Y así fue avanzando el podcast. Y de a poco me fui encontrando con nuevas personas con las cuales hablar. Después vino Vicky, chica trans con la que tuve la oportunidad de hablar y que me compartió un poco de una perspectiva a la cual no estamos de pronto un poco como naturalizados a conocer este tipo de realidades, ¿no? No estamos muy en contacto con estas historias. Y la verdad que esta historia me ayudó bastante a ver las cosas desde otra perspectiva. En el medio de esta entrevista fuimos al Buenos Aires Pride, a la marcha del orgullo gay acá en Buenos Aires, y también fue fantástico. Hablamos con varias personas y fue todo un crecimiento. Siguió pasando el podcast, vinieron más invitados, llegó Santi, que es un gran amigo, un gran ser y un tipo muy particular, diría él, yo creo que la mejor manera de describir a Santiago Ascuy es decir que es un ser de luz y un ser de este planeta, como quedó titulado en el episodio número 3 de Alguien me lo dijo podcast. También se los recomiendo que lo escuchen. Es una mirada un poco más energética, ¿no? Un poco más astral de lo que Santi nos cuenta y de su arte y demás. En
en este orden, en este hilo de cronología que les voy contando del podcast, fui aprendiendo un poco más cómo utilizar las herramientas, fui cambiando de programas. Tuve, no sé, un par de noches de bastante estrés y de frustración de no entender cómo hacer esto, de cómo editar esto, de cómo mejor suena esto, o por qué carajos el micrófono suena así. Y bueno, y todos estos mini obstáculos que se fueron dando. Y llegó el episodio, un episodio que me gusta más a mí a partir de este episodio. O sea, se los quiero compartir porque también seguramente lo notan cuando lo escuchan. Y a partir de este episodio empezó como un formato un poco más entrevista. Me sentí un poco como más cómodo con la situación. Y fueron llegando también invitades especialistas en distintos temas. Así fue que llegamos a charlar con Matías González, que también le mando un abrazo. Charlamos sobre las redes sociales, cómo esto influye en nuestras perspectivas personales y en la construcción moral. Y bueno, todo un quilombo psicológico que siempre está bueno charlar y poner sobre la mesa. Y eso me permitió este episodio, el aprendizaje de estos temas y de estas cosas. Me pongo un poco nostálgico en el medio del episodio porque también es como un proceso personal y la intención de contar esta historia y lo que les estoy contando y todo este detrás de escena, el behind the scenes, me hace ver a mí también un poco el crecimiento personal, que era lo que quería compartir con ustedes. Fue avanzando el podcast y con la doctora Vilma Rosiceski charlamos sobre temas súper tabú de la sexualidad femenina, la masturbación, la eyaculación y varios temas más que tienen que ir a escuchar ese podcast. También le mando saludo. Y fueron avanzando los episodios. En el episodio número 6 tuve el deleite de charlar con un DJ al cual me gusta, el cual me siento exaltado cuando pasa música. Te pone a bailar, es un tipo que te pone a bailar. Y es un tipo bueno, que tiene experiencia en la música y en algo muy particular en el mundo de los DJ y es los mashups. Y ahí tuve la oportunidad de charlar con Villa Diamante, uno de los DJs más reconocidos acá en Buenos Aires. Y eso me dejó, la verdad, una sensación muy, muy fiestera, muy, muy musical, muy, muy alegre, muy alegre. Fueron 2 episodios que dividí. Fue un episodio completo y lo dividí en 2 episodios para que no se hiciera tan tedioso, pero también está muy bueno. Y me acuerdo el día que fui a grabar el podcast, hablamos con Diego, con Diamante, y él vive en Escobar, estaba lejos y estaba justo antes de empezar esta pandemia. Y me dice, no, tengo una casa en Palermo, pero la están refaccionando, si te copa, bueno, voy. Y lo hacemos ahí rapidito, qué sé yo. Bueno, nada, agarré la moto, la mochilita, la compu, preparé todo, que por cierto en esa época lo tengo acá, lo voy a mostrar ya que estamos aprovechando la cámara. Voy a mostrar a los que están escuchando en el audio, se lo van a perder, pero bueno, ya que estamos YouTube, un clic y lo pueden ver. Voy a mostrar el micrófono con los primeros de la... Claro, porque el que ustedes ven ahorita y el que escuchan ahorita es mucho mejor, vino después. Pero voy a mostrar este, que es como el primero de estas grabaciones. Así que bueno, ahí está. Está acá. Ahí ya lo estoy mostrando en cámara. Micrófono que me costó en su momento. Stanley se cagará de risa en este momento. 900 pesos. Y fue como, wow, no graba tan mal. Eso fue como bien. Pasaron los momentos y ese día con Diamante salió un episodio muy bueno, muy bueno, muy bueno. Después, en medio ya de la pandemia, duré un par de semanas en las cuales no me sentía como a gusto con el podcast, con compartir, no sé, fue un momento raro que quiero evidenciar hoy. Pero luego vino Camila Alegre a contarnos un poco de las relaciones poliamorosas, de las relaciones abiertas y de todo este mundo, ¿no? De esto que tanto se habla de, bueno, mente abierta, mente cerrada, soy monógamo, polígamo, ¿no? Todos estos términos, y volví a encender un poco la chispa. Recuerden que yo soy Juanca y la intención de estos minutos era compartirles un poquito sobre estas sensaciones que me ha dejado este primer año de Alguien Me Lo Dijo podcast.
Y bueno, brindo para que sean un par de años más y espero que les siga gustando. En el medio de este podcast, o ya finalizando este podcast para ser más preciso, quiero agradecer a todos mis amigos cercanos que me escucharon en las distintas plataformas, a mis amigos que me dieron una mano con prestándome una cámara, un trípode o acompañándome a tal lugar o yendo a tal lugar o simplemente escuchando mis historias de cómo fueron o cómo serían o cómo van a ser los siguientes episodios. Y también a las personas que no me conocen y que de alguna u otra manera les copa el contenido, les gusta el contenido y bueno, y me apoyan con su reproducción o con su like en las redes sociales. Así que gracias y nos estamos escuchando muy pronto.